Me presento, mi nombre es José Alfredo Alcázar, soy economista, contador público, especialista en finanzas, magíster en administración financiera. Bueno, este es el primer CIPAS que vamos a hacer de la materia de control interno, ¿sí? Vamos a tratar de retomar unos conceptos que son necesarios para la materia y posterior vamos a mirar la guía y vamos a tratar de resolver dudas e inquietudes, en este caso que tenga tu grupo, ¿vale? Ok, Bueno, entonces voy a compartir pantalla, me confirmas una vez esté compartida, ¿vale? listo. Todavía no. Ahora sí. Listo, ahí ya está, ¿verdad? Sí, ya se está viendo. Ok. Bueno, entonces, este CIPAS trata de retomar esos conceptos teóricos y de poder llegar al entendimiento para su presentación de la tarea de la fase número 3. ¿Listo? La idea es retomar esos conceptos teóricos, que los tengamos claros sobre el control interno, el aseguramiento de la información financiera, ¿sí? Y poder llevar posteriormente a centrarnos en la guía y preguntar qué dudas tienen los grupos, en este caso el tuyo, y pues si se conecta alguien más posteriormente lo validaremos. Entonces, vamos a hablar de los conceptos generales del control interno y temas interdisciplinares que se van a manejar para el proceso. Entonces, vamos a empezar con esa palabra clara de nuestra asignatura, que es control interno. Entonces, cuando uno habla de ese control interno, básicamente está hablando de un proceso que se diseña y se ejecuta con el fin de dar una seguridad razonable y de cumplir los objetivos de la empresa. Entonces, lo que buscamos es corregir, ¿sí? Encontrar diferentes procesos, diferentes posturas y tratar de corregir lo que está mal con el tiempo necesario. ¿Listo? Entonces no es un evento único. El control interno se hace en varios momentos, ¿sí? Es una serie de acciones que permiten pues a las organizaciones encontrar hallazgos, ¿sí? Encontrar hallazgos, ¿sí? Como fraudes, errores o ineficiencias, ¿sí? A la hora de desarrollar los procesos que conlleven claramente a los objetivos de las empresas. Entonces, es claro que lo más importante a veces no es encontrar de pronto un fraude, sino que el control interno se hace con el objetivo de mejorar los procesos y hacerlos más eficaces, ¿sí? Detectar errores a tiempo, poder poder hacer que la organización no sea multada, no tenga de pronto algún trabajador que esté cometiendo ese tipo de fraudes o que los haga con errores involuntarios por desconocimiento quizás de las normas, ¿sí? Y para eso, pues las empresas en diferentes momentos de tiempo hacen una seguridad razonable, ¿sí? Hacen unas validaciones para mejorar los procesos. Entonces, basados en el reglamento de la Ley 87 de 1993, el artículo 1 entiende que es un sistema integrado eh, que busca que el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos y la verificación y evaluación adoptados por una entidad, pues logren contribuir a ese control interno, ¿sí? Bajo las normas constitucionales y legales vigentes que pues desarrollan diferentes metas u objetivos previstos por las organizaciones. Entonces, esos objetivos de esta ley es el control interno
que debe ser ejecutado de una manera conjunta por la junta directiva, la gerencia y el recurso humano. ¿Sí? Partiendo de esa última parte que es el recurso humano, ¿sí? Debemos ser conscientes que las organizaciones pues buscan que los trabajadores se acoplen a una estructura financiera, ¿sí? Y logren identificar los posibles riesgos económicos, financieros, culturales y sociales que pueden llevar malas prácticas a las organizaciones. Entonces, esos pilares o esos objetivos del control interno se agrupan en cuatro categorías: estratégicos, de información financiera, de operaciones y de cumplimiento de disposiciones legales y reglamentos. Cada una de estas son importantes para contribuir al funcionamiento normal de la empresa. ¿Listo? Puede que haya una de mayor incidencia que otra, pero en general todas son importantes para contribuir a los objetivos y mitigar los riesgos. Recordemos que financieramente lo que uno busca siempre es una mitigación de los riesgos económicos de las empresas para generar una mayor utilidad y un mayor sesgo al error. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento de qué busca el control interno y cuál es su objetivo. No, señor, todo está bien. Listo. Entonces, pues esos objetivos buscan proteger claramente los recursos de la organización frente al riesgo. Entonces, siempre miren ustedes que inherente a la palabra control interno está el riesgo, ¿sí? Porque lo que se busca es disminuirlo al máximo o eliminarlo de las compañías y proteger claramente los recursos de las organizaciones. Garantizar eficacia, eficiencia en la economía de las operaciones. Y esa eficacia hace referencia a esos procesos que a veces se pueden demorar más de lo previsto, ¿sí? Que a veces hacen que haya retrocesos en las compañías y por ende, pues el control interno busca encontrar esos errores que genera o el trabajador o los sistemas o las políticas o los mecanismos que hay para lograr darle eficiencia a esas operaciones y de esa manera, pues la compañía genera mejores velocidades en los trámites, genera quizás, si es de atención al público, una mejor impresión al público, ¿sí? Llevándose una mejor imagen. Y de esa manera garantiza su permanencia. Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Muchas veces los trabajadores no conocen ese cumplimiento y cuáles son esos objetivos de las compañías. Entonces, la idea es validar, ¿sí? Y reforzarle al trabajador el cumplimiento. Entonces, aquí viene algo clave, ¿sí? A ver, les cuento un poco. Yo soy director de un banco agrario. Y mi vida financiera ha estado involucrada, ¿sí? Mi vida laboral financiera ha estado involucrada en los bancos. Entonces, cuando uno habla de esos objetivos institucionales, uno se da cuenta que realmente los trabajadores entran a una institución y no se interesan por conocer a qué lleva la organización, cuál es el objetivo que tienen las compañías. Uno les pregunta a los trabajadores y pues se da cuenta que realmente entran, nunca miran el manual, nunca miran los procesos, cómo se deben hacer, sino que entran a aprender en el camino. Entonces, ese control interno asegura eso. ¿Sí? Asegura que el cumplimiento de los objetivos institucionales se den de acuerdo a las políticas que se tienen. ¿Sí? Y para eso hay una corrección cuando, pues en las compañías, por lo menos en los bancos, un trabajador está desviado de la política y de los objetivos institucionales. ¿Sí? Siguiente, evaluar y dar seguimiento a la gestión de la organizacional. ¿Sí? Es decir, que la organización tiene unos procesos de seguimiento y de evaluación constantes para poder garantizar esos objetivos de los que hablábamos. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. Esto sí que es muy importante a la hora de hablar de que esos seguimientos deben ser oportunos. De nada sirve que una compañía haga un seguimiento, ¿sí? Cuando ya se han cometido los errores. Sí, la idea es que los seguimientos y la gestión organizacional y esa confiabilidad de la información y esa oportuna revisión se hagan
antes de que ocurran los procesos. Entonces hay que ser claro con eso. De nada le sirve a una compañía invertir cuando ya se han cometido los errores. La idea es prevenir los riesgos y corregir esas desviaciones. Por eso el control interno busca con anticipación que pasen los eventos, ¿sí? Y cuando ya se hace una auditoría y se encuentran esos hallazgos, que es lo que ustedes van a tener que hacer con esa entidad pública, pues van a tener que decir por qué se falló y por qué no se logró anticipar al error de la entidad. Sí, entonces la idea siempre es prevenir los riesgos, disminuirlos, mitigarlos y corregir esas desviaciones. Cuando usted ya hace eh, un control interno exhaustivo, quizás de pronto al comienzo no logró corregir los riesgos y ya en la auditoría encontró algo, se espera que eso ya no sea pues de gravedad, ¿sí? Sino que los objetivos puedan seguir y se corrija algo, pues una desviación mínima. ¿Listo? Entonces, hablamos en Colombia de un control interno, Messi, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una organización que tiene 5 componentes fundamentales: ambiente de control, gestión de riesgos, actividad de control, información y comunicación y monitoreo o supervisión continua, ¿sí? Esos 5 componentes, pues le garantizan a la compañía lograr que el sesgo sea muy bajito, ¿sí? Sin embargo, ustedes se están dando cuenta que por más de que las compañías, de que hayan controles, de que haya rigurosidad, auditorías, siempre pasan cosas en las empresas y en el sector. Entonces, tanto empresas públicas como empresas privadas encuentran, a pesar de sus controles, dificultades y procesos que no están llevados a cabo de la mejor manera. Entonces, pues la idea es que haya un control constante en la organización, ¿sí? Para poder identificar, evaluar y mitigar los riesgos, ¿sí? Que las actividades de control y procedimientos y políticas que tengan para cumplir los objetivos se hagan de acuerdo al proceso, ¿sí? Perdón, ¿hay alguna pregunta? Ah, listo. Y que la información y la comunicación sea confiable y oportuna. Muchas veces del jefe, ¿sí? A, a los trabajadores hay una comunicación continua, pero del trabajador al jefe no la hay. Entonces, cuando esos procedimientos no están coordinados, pues la información de pronto no llega de la mejor manera o de la forma oportuna. Entonces, a ver, les cuento un suceso que pasó en el Banco W hace algunos años, ¿sí? Cuando yo era un asesor. Entonces, en ese momento hubieron unos cambios representativos en las gerencias, ¿sí? Y a esa persona que entraron en las gerencias, pues no cumplía las capacidades y los requisitos y políticas financieras y económicas que tenía la obligación. Entraron, digámoslo así como lo conocemos en Colombia, por una recomendación superior, ¿sí? Que nadie esperaba en la oficina es que esa persona que entró y no tenía los conocimientos entraba a hacer un proceso que no era el correcto, ¿sí? Esos procesos se habían podido encontrar y se habían podido, pues, mitigar si hubiera un seguimiento constante, pero en ese momento ese banco no tenía el seguimiento, sino que hacían un seguimiento anual, una vez al año iba un supervisor a hacer control interno, a mirar los procesos que estuvieran bien. Entonces, cuando entró esta persona, dejaron pasar casi el año para encontrar hallazgos bastante graves en la oficina. Tanto así que a la oficina la cambiaron a todo su personal, ¿sí? Porque los hallazgos que encontraron, pues eran desviaciones de créditos, desviaciones de dinero, desviaciones de clientes, desviaciones de cuentas de ahorro, y pues eso generó diversos problemas al orden de la organización. Entonces, cuando esas cosas pasan, pues realmente uno se da cuenta que el control interno, ¿sí? Está fallando en la organización. Tienen que haber controles y más cuando estamos hablando de muchas cantidades de dinero, muchísimo más rigurosos, ¿sí? Y muchísimo más oportunos y no una sola vez al año. Entonces, es claro que
en ese momento, como no había una buena comunicación, había una nueva persona, había una nueva eh, gerencia, pues de pronto por ahí hubieron falencias también y errores en los procesos de este banco. Entonces, un monitoreo y una supervisión continua permite evaluar, ¿sí?, el sistema y los resultados de una manera eficiente. No es lo mismo tener resultados, ¿sí?, buenos sin control interno a obtenerlos con un control interno y garantizando que se está llevando a cabo las políticas de la empresa. Entonces, ahí es donde vienen los grandes dilemas de las organizaciones y no tener una auditoría a sus procesos. Diferencias entre el modelo Messi y COS. Entonces, a ver, el modelo Messi se centra en una aplicación, un origen y una estructura, ¿sí? Mientras que el COSO, pues ustedes ya lo vieron, es de origen estadounidense, ¿sí? Es un enfoque global, aplicable a cualquier organización, ¿sí? Es predominantemente privado, ¿sí? 5 componentes y 17 principios, y su objetivo realmente es gestión de riesgos empresariales y control interno, mientras que el MESI es adoptado acá en Colombia, ¿sí?, especialmente por las entidades del Estado, sector público, totalmente diferente, ¿sí?, y maneja 13 elementos y 6 componentes o según estructuras, ¿sí? La evaluación del control es administrativo y la trazabilidad pública. Entonces, pues digamos que los controles, cada empresa es libre de escogerla, pero el modelo Messi es un modelo que se supone permitirá mitigar los riesgos y los sesgos económicos. Por favor, les recuerdo a las personas que entraron después que tienen que registrar la asistencia y que a esas personas que ingresaron, si son de diferentes grupos, tienen 10 puntos adicionales por la asistencia al CIPAS. ¿Vale? Entonces, por favor, en el chat colocan el nombre y el grupo al que pertenecen para poder ahora validar y colocar los puntos. Entonces, actividades de control. eh, Cuando uno habla de esas actividades de control, pues busca 4 tipos: preventivas, controles para evitar errores o irregularidades; de detección, controles para identificar errores y irregularidades que hayan ocurrido para tomar medidas correctivas. La ideal y la que realmente uno busca es la preventiva, ¿sí? Ya de detección es porque ya hay fallas en el sistema. De compensación, controles para brindar cierto grado de seguridad cuando es inconfiable la aplicación de otros controles más directos. Entonces, esos ciertos grados de seguridad ya implican una mayor rigurosidad en los procesos, ¿sí? Mayor proceso para poder lograr reducir el riesgo. Y finalmente, de dirección, controles para orientar el personal hacia los objetivos deseados, por ejemplo, las políticas y los procedimientos. Entonces, ahí ya depende mucho del jefe, ¿sí?, que transmita y oriente al personal de una manera adecuada, que esté capacitado para poder dar a transmitir el objetivo de la compañía, de las empresas. Pero uno encuentra que muchas veces ni los jefes conocen esas políticas y esos procedimientos. A veces uno pregunta en una auditoría y el que alza la mano y el que sabe más es el empleado más que el jefe. Y eso no debe pasar, porque el jefe es el que conoce y debería tener el control total de la compañía y conocer la mayoría de los procesos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Listo. Entonces hablamos de un control interno que puede ser administrativo o puede ser contable. ¿Sí? Un control administrativo pues comprende el plan de la organización, todos los métodos y procedimientos principalmente que se apliquen hacia las operaciones de la empresa y hacia las políticas de ella con calidad, ¿sí? Que se hagan rigurosamente esos procesos de la organización y que esos métodos conlleven al resultado. Mientras que un control contable comprende el plan de la organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principalmente con la salvaguardia de los activos de la empresa y de los registros financieros. Entonces, cuando uno habla de esos dos, uno entiende, y más importancia seguramente se va hacia el control contable, que estamos hablando de cómo
esa fiabilidad de los registros financieros se están dando, ¿sí? Porque es lo que representa el valor de la empresa, sin dejar de atrás el método y el proceso, ¿sí? Administrativo, ¿sí? Para poder hacer que las políticas empresariales se cumplan, ¿vale? Pero generalmente uno lo que más se centra cuando busca hallazgos es la, en el valor de los registros financieros, de la confiabilidad de ellos, ¿sí? De que los balances, de que los estados, de que todos los procesos contables estén acordes a lo requerido por la política y por la ley. ¿Listo? Entonces, cuando miramos esto, pues hablamos de una manera transversal de todos los niveles de la entidad, una línea estratégica, ¿sí? Hablamos de la alta dirección, de los comités institucionales que revisan los riesgos que pueda llegar diferentes procesos en la compañía. Hablamos de las líneas de defensa. Entonces ahí ya pasamos no de alta dirección, sino que ya hablamos de gerentes, de jefes, de líderes en los procesos, por lo menos en las oficinas. Por ejemplo, si seguimos con el banco, ¿sí? ¿Cómo gestiona la oficina el gerente? ¿Sí? ¿Cómo lo hace la alta dirección? Es decir, el zonal, el regional. ¿Cómo mandan las directrices desde arriba hacia abajo para que llegue hacia el empleado que haga la última función? Entonces, ¿qué controles operativos diarios se hacen? Entonces, ahí usted ya empieza a mirar que hay diferentes controles y rigurosidades en las empresas públicas, ¿sí? Y hay diferentes métodos de controlar, por ejemplo, a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, algo que se ve muy típico hoy en día es el sistema de la huella, ¿sí? Antes, en las empresas públicas entraba y salían a la hora que querían los empleados. Hoy en día ya no es tan fácil. Hoy en día tienen que marcar un sistema de huellas y ahí llevan un registro para ver, por ejemplo, cómo se está comportando el trabajador en su horario laboral. Entonces empiezan a implementar diferentes líneas estratégicas y de defensa para cumplir las políticas de la empresa, ¿sí? Así como el ejemplo de la huella, hay diferentes planillas, diferentes métodos de llevar cuánto tiempo estuvo en el sistema la persona. Ejemplo, por ejemplo, acá en la universidad, a nosotros nos contabilizan cuánto tiempo nos demoramos en responder, en hacer los CIPAS. Bueno, todo eso está contabilizado, ¿sí? Y anteriormente, pues las empresas no tenían esa manera o esa forma de lograr tener esos controles. Pero ¿cómo ha pasado? ¿Sí? Todo el mundo financiero y todos los procesos de las compañías a implementar métodos y controles internos que permitan el cumplimiento de la política, que permitan el crecimiento empresarial y que se respete pues las normas de la compañía. Unidad de control interno evalúa de manera independiente el sistema y propone mejoras, asegurando la correcta implementación de auditorías internas. Entonces, hoy en día vemos que las empresas pues hacen muchísimas auditorías a los procesos implementados, ¿sí? Con el fin de mitigar los errores. Pregunta sería, ¿por qué si hay tantos controles y tanta prevención, por qué aún siguen habiendo hallazgos, ¿sí? En las empresas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué aún después de que se supone que hay control interno, que hay auditorías, que hay seguimientos por parte de los jefes, de las directrices, por qué aún se encuentran hallazgos? ¿Qué pasa? Si se supone que debería la compañía ya funcionar y tener algo mínimo. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar ahí? De pronto porque salen nuevas normativas o a veces la gente busca cómo hacer las cosas de otra manera, no basándose en el reglamento. Eso. Entonces, a ver, una cosa es el reglamento y seguir las normas, pero a veces las personas se saltan esas políticas, ¿no? Y lo otro que la compañera dice es verdad. Por lo general, las empresas están sacando nuevos productos, nuevos procesos, hacen cambios en los puestos de trabajo, cambian las actividades, ¿sí? Y eso genera que hayan a veces retrocesos cuando no se tiene una adecuada capacitación.
¿sí? O un adecuado control interno de las operaciones a las cuales se deben en los cambios. Entonces, miren ustedes los retrocesos, por lo menos donde yo estoy, ¿sí? En el Banco Agrario, que es una entidad que hace muchos cambios, ¿sí? Porque es una entidad pública, hace muchos cambios, ¿sí? Entonces, cuando usted mira ese proceso, usted se da cuenta que cada 3 meses hay nuevos formatos, hay nuevas evaluaciones, hay diferentes créditos, se hacen diferentes convenios y eso realmente hace que el control interno sea más complicado y así hayan de pronto conferencias, hayan diferentes manuales, pues los trabajadores se acostumbran a algo muy manual, ¿sí? A un proceso y no están acostumbrados a estar revisando las normatividades y los cambios que tienen los procesos. Entonces, esas unidades de control interno hacen que se tenga que estar evaluando constantemente para empezar a mitigar los riesgos y que cada proceso nuevo de evaluación vaya acompañado de un auditor o de un profesional universitario que haga un control al cambio y encuentre rápidamente las desviaciones que pueda generar un nuevo proceso. Bien por la participación. Entonces, organismos como la Contraloría General de la República hacen que el control interno se integre a la gestión de los riesgos, a la administración financiera y a los recursos, se rija por principios de autocontrol, autorregulación y autogestión, ¿sí? Que se realicen informes periódicos sobre el estado, ¿sí? Cómo se encuentran los procesos y cómo se está coordinando la supervisión y la mejora continua con las empresas. ¿Listo? Entonces es una entidad muy importante. Sí, el control interno en Colombia pues es un instrumento muy estratégico para mitigar desviaciones de dinero y en los procesos internos, ¿sí? Su implementación es efectiva y depende de la participación de todos los niveles de las organizaciones. La evaluación es constante y la alineación con los objetivos institucionales y legales debe ser eficaz. Sin embargo, pues ustedes en sus trabajos se van a dar cuenta que encontraremos hallazgos y encontraremos problemas que no se identifican en su momento, ¿sí? Entonces, vamos entonces a hablar de ese caso de estudio de Tecnosoluciones, ¿sí? Entonces, una consolidación de un informe, que es lo que debemos presentar. No sé si tengan alguna duda referente a la teoría que hemos visto, que es la básica y que deberíamos conocer para poder empezar con los hallazgos del control de las empresas. Listo. No sé. Entonces, vamos. No, listo. Entonces, vamos. Profe, yo tengo una duda, perdón. Cuéntame. Pues es que ingresé un poquito tarde a la reunión, pero entonces tú estabas hablando de una ley. ¿Nos basamos de Sí. acuerdo a esa ley o en base a normas NIF o en qué nos basamos? No, básicamente lo que tenemos que hacer es basarnos en todas las disposiciones de control interno. Esta ley nos habla de cómo se ejecuta, ¿sí? La forma, la junta directiva, la gerencia y todo el recurso humano y cuáles son los 4 componentes estratégicos. La idea es que con esta ley podamos obtener una consolidación del informe, ¿sí? Pero puedes mirar las normas, ¿sí? Las normas NIF, puedes mirar qué hallazgos hay con la parte contable. ¿Sí? La parte financiera. Entonces, no necesariamente en la ley, podemos encontrar hallazgos en general del proceso que esté haciendo la empresa que ustedes escogieron. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar entonces acá de que van a hacerme una portada, una introducción y un alcance. Entonces, pues en el caso o en el ejemplo que tenemos, ¿sí? Pues la idea es que ustedes analicen todo el proceso y encuentren la mayoría de los hallazgos. Entonces, pues la idea es mirar los objetivos de la empresa, ¿sí? Cómo se está llevando a cabo esos procesos organizacionales y si se están llevando a cabo de la mejor manera. ¿Qué procesos de control interno ustedes creen acertados y cuáles no han sido eficaces? ¿Cuáles ustedes dicen, no, pero es que aquí no se encontró esto porque el control interno debió enfocarse, ¿sí? Hacia la mejora, por ejemplo, en capacitación, ¿sí? Porque cambiaron los procesos y no se hicieron los momentos adecuados. No se hicieron los...
y no se hicieron los momentos adecuados de la empresa. ¿Listo? Entonces, tenemos en cuenta el objetivo de la empresa, hacia dónde quiere ir la empresa, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de las políticas que conllevan a una mejora de las estructuras financieras de la empresa? Hablamos de una evaluación de procesos de compras, de inventarios, sistemas de tesorería y cumplimiento normativo, ¿sí? Y hacemos un resumen ejecutivo. Empezamos a mirar a esa empresa en general, ¿sí? Por eso lo que decía la compañera, no nos podemos centrar solamente en algo, estamos haciendo hallazgos de la compañía según nuestros criterios y nuestros conocimientos que ya hemos obtenido en la fase uno y la fase 2. Entonces ahí empezamos a mirar cuál es la mejor forma de implementar ese resumen ejecutivo. Entonces hablamos de un diagnóstico, de un hallazgo crítico, de una recomendación. Entonces usted puede decir, venga, es que en el modelo de tal empresa, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les pongo recomendación, implementar el modelo COSO para fortalecer el ambiente de control. ¿Sí? El modelo COSO puede ser fuerte en esto. Entonces, el MESI no lo es tan fuerte, pero entonces usted puede acogerse, ¿sí? A algunas políticas y mirar si complementa el modelo, ¿sí? ¿Qué hallazgos críticos tiene ese análisis que ustedes van a encontrar? ¿Sí? ¿Dónde es vulnerable la información financiera y el manejo de los activos? Ah, entonces es que encontré que hay desviaciones, por ejemplo, en las provisiones, ¿sí? Esas provisiones, ¿dónde están siempre? ¿Por qué no se hacen para mejorar la capacidad de la empresa para pagar de pronto proveedores en algún momento, sino que qué hacen con la provisión, a dónde la llevan, ¿sí? ¿Dónde está concentrada la provisión? ¿Sí? O cómo se manejan los activos, cuál es la seguridad que le están dando a los activos más importantes de la empresa, cuáles son los controles que tienen para lograrlo. Y de esa manera encontrar ese diagnóstico, ¿sí? A la compañía y a la evolución de los controles. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ustedes lleguen, miren el informe y nos digan, la empresa está mal en tales y tales puntos, no se hace control preventivo, ¿sí? No se hace un diagnóstico efectivo, ¿sí? Entonces, hay que mejorar el control interno en la fase preventiva, en estas fases que hablábamos acá. Vamos a retroceder para los que de pronto no están, ¿sí? En un momento. Aquí, entonces, venga, es que estamos mirando este informe, ¿sí? Y miren ustedes que en este informe se hubieran podido mitigar diferentes hallazgos, ¿sí? En la parte de detección, si hubiéramos hecho un análisis o un control de errores, ¿sí? Preventivos en este sentido. Entonces, ¿cómo evitar llegar a las fases, ¿sí? De detención y de compensación desde el primer momento, o si necesariamente si era difícil encontrar ese hallazgo, entonces ya lo detectamos, ahora sí, ¿cómo vamos a reducir las irregularidades y cómo vamos a identificar futuros errores referentes a procesos similares? Sí, la idea es que si los detectamos no tengamos que volver a esa fase, sino que ya quede en algo preventivo, ¿sí? ¿Vamos bien por ahí? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces ahora vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, del ejemplo que veníamos trabajando de Tecnosoluciones. ¿Sí? Entonces hablamos de un proceso de compras, un hallazgo. Entonces miren cómo nos gustaría que ustedes lo plantearan. Encontramos el hallazgo, entonces situación, control propuesto, riesgo y modelo violado. ¿Sí? Si fue el modelo COSO, si fue el modelo Messi, ¿ustedes cómo creen ustedes ahí que se dio? Sí, pero entonces la situación, el gerente de compras solicita, recibe y aprueba facturas de proveedores preferidos. Falta de segregación de funciones. Venga, es que un gerente tiene que recibir, aprobar. Esa es la gran pregunta. El gerente recibe y aprueba. Pues hombre, aquí hay un hallazgo, porque lo ideal sería que el gerente apruebe, ¿sí? Pero que la revisión de esas facturas de los proveedores venga ya desde un proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace la empresa y cuál sería el funcionamiento adecuado para el gerente? ¿Sí?
Segregar control propuesto, segregar las funciones de compra, recepción y pago, control preventivo. Entonces, aquí ya hay un proceso más riguroso y no tiene que implicar en todo el proceso al gerente, sino que va por fases. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? Pues un fraude, colusión con proveedores y sobrecostos. Si yo no tengo, si yo manejo las compras, pues hombre, y no hay nadie más que las toque, pues yo puedo elevar esas compras. ¿Quién me dice a mí que no? Yo puedo coger esas facturas, ¿sí? Y elevarlas, mientras que si hay un proceso, pues va a ser mucho más complicado porque ya incide en más personas. Entonces, por lo general, un gerente no compra, hace la factura, revisa, entrega, no. Hay un proceso, pueda que él autorice, él apruebe, pero viene un proceso discriminado hacia la recepción de esas compras alusivas. Entonces, pues evitan los fraudes, ¿sí? Sobre costos y cuáles son las actividades de control del modelo a seguir. Sí, aquí yo les puse coso, pero digamos que puede ser Messi, cuáles son las actividades que tiene el modelo para lograr un control efectivo en este ejemplo. Sí, por ejemplo, vamos a un hallazgo 2. Gestión de inventarios. ¿Cuál fue la situación que ustedes vieron en la empresa? Conteos físicos solo una vez al año y faltantes significativos sin rastro de salida. Entonces, imagínense ustedes un control de inventarios una vez al año, algo parecido a lo que hacía en el banco, al ejemplo que les colocaba. Solamente se revisaba una vez al año los procesos de la oficina. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que se encontraron hallazgos en créditos desviados, créditos que no se le daban a la gente, sino que se consignaban a otras cuentas, ¿sí? Entonces, eso hace que esos conteos físicos, sobre todo en los inventarios, tengan que hacerse rigurosamente, y más en el sector público, que es en un sector, sí, en el cual, pues, las empresas, pues, tienen mucho personal, ¿sí? Y hay muchas manos que tocan, por ejemplo, los inventarios, pasan por diferentes procesos. Entonces, los conteos físicos no deberían ser solamente una vez al año, sino que debería ser algo constante para mitigar de pronto pérdidas en el inventario, ¿sí? Riesgo, pérdida de activos, lo que les decía, robo hormiga y estados financieros inexactos. Entonces es ahí cuando uno empieza a darse cuenta que esos procesos económicos deben ser constantes y no se pueden solo hacer una vez al año. Entonces imagínense que ustedes tengan su negocio y que ustedes vayan a verlo una vez al año. Es algo parecidísimo acá, ¿sí? Y más que los recursos públicos, pues tienden siempre a distorsionarse un poquito. Ustedes se han dado cuenta que en las empresas el inventario, la papelería, todo se acaba como más rápido que cuando es privado, ¿no? Tienen menos control, digamos esa forma. Entonces, es importantísimo que a la gestión de inventarios ustedes le hagan un control constante, ¿sí? Implementar inventarios cíclicos, mensuales y registros automatizados de salida, un control detectivo. Entonces, ¿cuáles son las formas de que esa empresa está haciendo un control detectivo para ustedes? ¿Sí? ¿Qué proponen ustedes para poder hacer que la empresa pues mejore la situación del inventario? ¿Sí? Que sus procesos y cuáles son esos hallazgos, ya los miramos, pues que no se repitan. Entonces, para que haya menos robo, hormiga y menos estados financieros inexactos, pues hombre, pues yo propongo un control más constante, cíclico, ¿sí? Mejorar los sistemas, automatizar todo lo que ingrese en el inventario va a garantizar pues que las pérdidas sean menores. Vamos con un hallazgo 3. Entonces, control de acceso, sabotaje de datos, fuga de información confidencial y suplantación de identidad. Entonces, ¿qué se nos ocurre, por ejemplo, en una empresa para mitigar esos riesgos? Cuando esos riesgos de información financiera, de identidades, de información confidencial de los trabajadores están expuestos. Les pongo un ejemplo. Yo trabajé hace mucho tiempo en una caja de compensación familiar, sí, en Popayán. Entonces, eran mis primeros trabajos hace unos 15 años, sería. ¿Sí? Entonces uno se pone a pensar, cualquier trabajador le puede ver la información después de que tenga acceso al sistema, ¿sí? Puede ver la información de cualquier persona.
¿sí? Sin autorización de esa persona. Entonces, ahí hay un riesgo de fuga de información. Eso es difícil de controlar, ¿sí? Pero ustedes, ¿qué se les ocurre, por ejemplo, para generar un control a ese hallazgo que estamos encontrando ahí? ¿Sí? Porque hay información delicada. En una caja de compensación usted sabe cuánto gana la persona, usted sabe cuántos son sus movimientos, usted sabe dónde ha trabajado, cuánto se ha ganado toda su vida laboral, porque ahí aparece. Entonces, esos son sistemas que, pues no está mal que uno como trabajador pueda entrar, pero lo que sí está mal es que puedas consultarle a cualquier persona su historial y su vida. ¿Ustedes qué se les ocurre para controlar ese hallazgo, sí, que se puede dar en una entidad? ¿Qué se les ocurre para mitigar un riesgo de información confidencial? Pues sería hacer contratos de confidencialidad, ¿no? Exacto. Un contrato de confidencialidad, bien. ¿Qué más? Uy, no sé, es que el tema de tratamiento de datos es como algo complejo. Pensaría que de pronto se podría manejar, bueno, con un contrato de confidencialidad, pero también como autorización de poder trabajar con Bien. cierta información. Exacto. Entonces, mira lo que pasó hace unos 3 meses en la oficina donde yo fui director, en el Banco Agrario. El trabajador no conocía los procesos, por eso yo empecé con eso, que tenemos que conocer los procesos de las compañías, ¿sí? Y hay una clausulita que dice la confidencialidad de la información de las personas que están ahí. Entonces, uno no cree y hoy en día las compañías las monitorean y hay auditores y se está revisando por qué entró y qué está haciendo el trabajador. Este personaje, este asesor, entró y consultó por hacer un favor a alguien y le dio unos datos que no se podían dar, ¿sí? Y en esos datos, él fue tan de malas que el auditor que le estaba revisando encontró un hallazgo. ¿Sí? De filtración de información, ¿sí? Y él cogió y tomó pantallazo y lo envió a un correo. Entonces, claro, me miraron el correo y bueno, ¿y por qué le envía a una persona externa de la organización eso? ¿Qué pasó? Empezaron a llamar y no era ni siquiera para el titular los datos, sino para otra persona. ¿Ustedes qué creen que le pasó al trabajador por no tener conciencia del proceso del banco y de lo delicado que es la información de cada persona? Pues mano se fue a descargos y lo sacaron y era muy buen trabajador, sí, era muy bueno en su puesto, pero a la hora que me llaman a mí, pues yo tengo que decir, no conocía el proceso, lo hizo sin intención, pero eso no lo exime. Sí, eso no lo exime y el proceso es riguroso y entonces por no conocer el proceso y la política del banco, lamentablemente te tienes que ir de la oficina, te tienes que salir. ¿Sí? Entonces son procesos delicados y que pueden generarle una demanda al banco, ¿sí? O a una compañía. Entonces, esas políticas, primero las debemos transmitir, ¿sí? A los trabajadores, ¿sí? Y después viene lo que decía la compañera, hacer esos procesos que ella menciona para mitigar los riesgos. Pero esencialmente, cuando uno toma acá ese proceso y no conoce y lo hace sin esas intenciones, pues el riesgo, digamos, de esa confidencialidad lo hace pues mayor, porque él había podido seguir repartiendo información y piensa que la podía dar porque es trabajador del banco, no conocía los lineamientos. Entonces, primero hay que conocer las empresas, segundo hay que poner restricciones a los empleados, ¿sí? Con niveles o por categorizaciones. Si los sistemas permiten que usted entre a validar cualquier persona, pues démosle roles a cada trabajador que solamente pueda o que tenga que pedir autorización al jefe para poder validar, ¿sí? Personas, lo que ella decía, un mayor control y una mayor rigurosidad a la hora de esa autorización de revisión de la información, de esa confiabilidad que tiene. Entonces hay un control preventivo y hay un control correctivo. A veces el control preventivo, el control correctivo es tarde para los trabajadores, ¿sí?
porque la falta de información no lo exime a usted de su responsabilidad, ¿sí? Ya quizás los otros de la oficina ya aprendieron y ya no lo van a hacer, ¿sí? Entonces hay un control correctivo, pero digamos que se hubiera podido haber hecho un control preventivo donde se hubiera conocido la política de la compañía, ¿sí? En este caso del banco. Vamos con un hallazgo 4. Tesorería y pagos. Situación que se identifican en el informe. El gerente financiero realiza transferencias sin segunda aprobación y mezcla gastos personales con empresariales. Pasa mucho, ¿sí? Que las personas sacan de su dinero, del Estado, y lo revuelven con los pagos que le hacen, después yo lo repongo, saco una platica que debo por ahí, yo después la pago y eso se encuentra, eso no se puede tocar, ¿sí? Una cosa es lo tuyo y otra cosa es lo de la compañía. Entonces muchas veces se implementan pues políticas que ayudan a controlar esos gastos, ¿sí? Malversación de fondos y sanciones tributarias, ¿sí? Cuando se desvían fondos, ¿sí? O cuando se desvían gastos de las compañías hacia otros rubros. La idea es mitigar esos gastos, vayan a lo que el objetivo de la empresa y sean utilizados los recursos de la empresa en la compañía. Pero muchas veces por la falta de control y cuando solamente se le da la responsabilidad a una persona, pues pasan este tipo de hallazgos, ¿sí? Que se toma atribuciones que no le corresponden. Entonces, pueda que el gerente después lo devuelva. Sí, pero es que la plata no era de él, era de la compañía. No tenía por qué utilizarla, así la vaya a devolver. Entonces, ahí hay un hallazgo y un hallazgo grave para el gerente, ¿sí? Y para la compañía que debió haber implementado, ¿sí? Un proceso, ¿sí? A través de una segunda aprobación o a través de una autorización en el sistema para el gerente. ¿Listo? Entonces hay un riesgo de malversación de fondos y sanciones posiblemente tributarias eh, para la compañía. ¿Ustedes qué opinan hasta el momento de esos hallazgos que hemos visto? Interesantes, profe. Y yo tengo una pregunta. Ahí debemos también incluir, dice que debemos hacer un párrafo que cita y explica la norma cumplida. Ahí debemos también Exacto. citarlo. Sí, sí, exacto. Ya ahorita me voy a la guía y lo vamos mirando para que salgamos de dudas de la guía. Ahorita es como lo general lo que hay que hacer. Pero ahorita me voy a la guía y lo miramos. ¿Listo? Ok. Listo. Y cumplimiento normativo, un hallazgo 5. Riesgo e incumplimiento legal de la Ley 1581 de 2012 y multas económicas elevadas, control y presupuesto. Control propuesto, crear y socializar un manual de políticas de tratamiento de la información, ¿sí? Y situación, inexistencia de la política de protección de datos personales. Pues claro, si a este man nunca le pasaron eso y nunca le llegaban correos de los datos personales, pues en este caso perdido estaba y creía que podía darle la información de cualquier persona que pudiera tener acceso en el sistema, cosa que no era así, ¿sí? Entonces, hay que hacer controles constantes, hay que informar las políticas, así los trabajadores tienen 10, 20, 30 años. Usted tiene que recordárselas. Sí, acordate que esto no se puede hacer, esto hay que tenerlo así, hay que llevarlo así, no te puedes saltar los pasos. ¿Listo? Básicamente eso. Entonces, hay planes de mejoramiento priorizado, prioridad alta, prioridad media y prioridad baja. ¿Sí? Entonces, en la alta encontramos la segregación de funciones de tesorería y compras, un riesgo financiero inmediato. A eso hay que darle prioridades inmediatas. ¿Sí? Cuando estamos hablando del dinero de la compañía, prácticamente eso tiene que ser solución ya. ¿Sí? No, no da espera. Prioridad media, seguridad de sistemas y control de inventarios. Quizás a esto se le puede dar más manejo sin descuidarlo e implementar situaciones que son de un mes, 15 días, 2 meses, pero no un año como lo veíamos en el ejemplo. Prioridad baja, formalización de manuales y de política de datos. Sí, pues esto tampoco es que todos los meses lo vamos a estar ahí, recordando, pero sí al menos cada 6 meses, cada 4 mesecitos, uno ir recordando las cosas más importantes, ¿sí? A las que no se puede faltar al manual de política de datos. Ustedes saben que los manuales son una cosa enorme en las compañías, que dan hasta pereza, pero sí sacar
las cosas más reiterativas con las que puede caer un trabajador por desconocimiento, ¿sí? Las que pueda implicarle su puesto de trabajo. Y finalmente, ustedes hacen unas conclusiones de cómo es la compañía en el control interno, si ustedes consideran que es débil, si ustedes consideran que es fuerte, ¿sí? Si es media, ustedes por qué creen que se puede considerar en esos rangos, ¿sí? Y qué adopción de modelos internacionales como el COSO podrían implementarle quizás a ese modelo. ¿Qué consejo darían de otros modelos que hayan visto? ¿Sí? Para poder asegurar la sostenibilidad del negocio. Ah, no, es que mira, en el Messi estamos implementando esto, pero sería interesantísimo que tuviéramos esta política del coso. ¿Por qué? Porque reduce tal y tal proceso y lo mejora, por lo menos lo complementa. Y ustedes pues me manejarán lo que son las normas APA. ¿Listo? Ya vamos a terminar. Vamos a hablar entonces, en un momento. Identificación del informe de auditoría. Eh, Seleccione el último informe de auditoría financiera o de gestión de una entidad pública de su región correspondiente al año más reciente y publique el informe en el foro colaborativo del curso para que todos los integrantes del grupo puedan acceder y analizarlo. ¿Eso ya lo hicieron? Yo he visto y muchos grupos no han subido aún el informe de auditoría. Entonces hay unos que sí muy juiciosos ya lo subieron y ya escogieron la entidad y ya empezaron a mandarme. Pero si no lo han hecho, por favor, súbanlo al foro, ¿sí? Para que todos puedan Profe, participar. Dime. profe, qué pena. Es que, digamos que en mi caso, pues yo le compartí a mis compañeras, bueno, el informe de auditoría interna de Fogacop, ¿Ok? pero no sé si de pronto sea muy, o sea, como una entidad muy grande y de pronto nos compliquemos o debamos más bien como una cooperativa o más bien un banco. Acuerden que tiene que ser una entidad pública, ¿no? No puede coger una entidad privada. Tiene que ser pública. ¿Listo? Mm, Mira o que aquí sea, lo dice. Fogacop sí sirve. Una entidad pública. ¿Fogafo en qué parte está? Venga, lo miro acá. En un momento. Tengo entendido que es como que la encargada de las cooperativas o algo así. Dame un momentico, ya lo valido. Mm, ¿Cómo se escribe? ¿Fogacop o Fogafin? Sí, señor. No, Fogacop. Ok. Sí, Fondo de Garantías de Entidades de Cooperativas. No, en este caso busca una empresa pública. ¿Listo? Debe ser pública. En ese caso sería que como puede ser algo de servicios como Codensa o bueno, en él o Exacto, algo así, ¿sí? Que puedas en el informe descargarlo. Por lo general, todas las entidades públicas tienen los informes de auditoría, ¿sí? Para poderlos descargar, ¿sí? Y a eso es lo que le vamos a hacer los hallazgos y el proceso. Sí, porque no es lo mismo analizar una entidad pública que una privada, ustedes ya lo han visto. Sus procesos son totalmente diferentes y los modelos también, ¿vale? Y pues vale. básicamente lo que quiero es que cojan el modelo Messi, de que es el que hablamos, y empecemos a mirar. Ah, bueno, control interno preventivo, sí, y todos los demás para poder mirar en qué fase está la auditoría y el control interno que están haciendo. Sí, entonces ahí sí deberían cambiarlo y la idea es que ustedes pues hablen en el grupo, busquen y escojan uno, sí, no importa que sea largo o corto, lo importante es que puedan analizarlo y debatir los hallazgos que encuentren, ¿vale? Igual, ¿Y si tiene un límite de ustedes... hallazgos o los ¿Cómo? que encontremos? ¿Tiene un límite de hallazgos o cuántos No, no, debemos?
No, creo que ahorita miramos el informe y ya lo sacamos de dudas. ¿Listo? Creo que son dos páginas. Vamos a mirarlo. Análisis individual del informe. Cada estudiante deberá leer y analizar el informe seleccionado de manera detallada, identificando un hallazgo específico que deberá documentar con los elementos requeridos: descripción, criterio, condición, causa, efecto y recomendación. Muy parecido a lo que yo les hacía ya en los hallazgos. Sí lo vieron, ¿no? Que es muy parecido. Sí, acá un poquito más estructurado. Además, deberá relacionar el hallazgo con las normativas o estándares aplicables para sustentar su análisis. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos un proceso malo en la compra de inventarios, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las normas y cuáles son los estándares que debe llevar según los criterios de esa compañía? ¿Sí? ¿Cómo van a sustentar ustedes a partir de la ley que se está llevando mal el proceso de inventarios? ¿Y qué normas creen ustedes que vulnera ese hallazgo que ustedes encontraron? Ah, no, es que mira que en la norma NIF, por ejemplo, ¿sí? Encontramos que el inventario se debe llevar así y lo están llevando de otra manera. Aquí hay un hallazgo, ¿sí? Ah, no, es que no están trabajando con el nuevo decreto, y no que se quedaron con el 2649, ¿sí? No están implementando la NIF. Aquí hay un hallazgo. ¿Sí me entiendes? El proceso. Sí, señor. Listo. Reunión y discusión grupal. Entonces ya vamos, hay tres pasos claros del informe que ustedes me deben presentar. El primero y el segundo, ¿sí? Están, creo yo, claros. Miren ustedes que el informe, ojo que ya me ha pasado, dice cada estudiante. Es decir, a veces yo reviso los informes y son 5 estudiantes y encuentro un solo hallazgo. ¿Cuántos hallazgos deberían haber? 5, porque cada estudiante me va a documentar un hallazgo que va a encontrar, ¿sí? Entonces, pues debería uno revisar 5 hallazgos en el proceso de revisión, no uno. Bueno, que digamos encontraron 4, pero a veces presentan con uno solo, entonces la calificación empieza a caer. Reunión y discusión grupal. El grupo debe coordinar reuniones para compartir los hallazgos individuales identificados. En este espacio se discutirá su relevancia. ¿Yo qué les aconsejo allí? Divídanse el informe para que de pronto no encuentren los mismos hallazgos, ¿sí? Porque también profe, es que nos reunimos, pero todos teníamos el mismo hallazgo. Hombre, ¿pero por qué? Porque es que, claro, usted empieza a leerlo, encontró el primero y ahí se quedó. Ya no busco más, ya salí de lo mío. Entonces, divídanselo para que de esa manera, pues cuando a la hora de que se reúnan y encuentren el grupo los hallazgos, pues no tengan el mismo, ¿sí? Se evitará duplicidades y se garantizará que cada hallazgo sea único, ¿sí? Válido y respaldado por evidencia. Posteriormente, los hallazgos individuales serán consolidados en una matriz única que incluya todos los elementos exigidos, asegurando la claridad y coherencia de la información. Listo, entonces después de que ya nos reunimos, vamos a hacer una matriz y vamos a empezar a hacer esto que yo les planteaba acá, ¿sí? Riesgo, situación, control, que en este caso es el paso número 2, ¿sí? Suyo, descripción, criterio, condición, causa, efecto y recomendación en una matriz de cada hallazgo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí el informe cómo tiene que ir? Sí, señor. Listo. Elaboración del documento final. Una vez considerada la matriz de hallazgos, el grupo debe estructurar un documento que contenga una portada, una introducción, la matriz de hallazgos ya consolidados, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Lo más complicado de estos ejercicios es encontrar hallazgos bajo la norma, porque a veces encontramos hallazgos, pero no sabemos cómo introducirles la norma, sea contable o a través de la ley. ¿Sí? Eso es como lo más complicado y lo que va a llevar tiempo. Por eso lo ponemos uno solo por cada estudiante. Si no ponemos mucho, porque sabemos que eso quita tiempo, porque yo encuentro el hallazgo, entonces me toca mirar cómo se maneja la política de inventarios, cuáles son las normas, ¿sí? ¿Qué decía la compañía? Y eso lleva tiempo de lectura y de asociar esos criterios hacia el hallazgo que encontramos. Sí, por eso es solo uno por estudiante, ojo, no por grupo, por estudiante uno. Si son 4, deben haber 4 hallazgos, si son 5, 5, 3, 3. ¿Vale?
Entrega del documento final, el grupo debe asignar un integrante responsable a cargar el documento en el entorno a la evaluación. Antes de la entrega es fundamental revisar que el documento cumpla con las normas de redacción, ortografía y citación, asegurándose de su originalidad mediante herramientas como Turnitin para evitar cualquier indicio de plagio académico. Y con eso terminaríamos. No sé si en la guía quieran que validemos algún proceso. Miramos por aquí la guía. Hay un anexo que dice ficha de Acá. hallazgos. Esa es la que debemos llenarlo en Excel. Exacto, esa ficha de hallazgos, mírala aquí, en la 3, ¿verdad? Situación, criterio, condición observada, análisis, efecto, es la misma que te acababa de mencionar, la fichita que ustedes van a hacer, una matriz de hallazgos. ¿Listo? Ok, por cada hallazgo. Por cada hallazgo. Una matriz que contenga esto. Sí, estos son los 7 pasitos que ustedes van a hacer. Aquí englobamos todo lo que yo les expliqué. Sí, la recomendación, el proceso correctivo, cuál fue el riesgo asociado, cuál fue la causa, sí, cuál fue la condición que ustedes les abrió para entender que hay una evidencia de algún incumplimiento, sí, cuál es el marco normativo. Ah, es que vení, la empresa habla de inventarios bajo tal norma y lo están aplicando bajo otra norma. Ah, es que vení, la empresa tiene un gerente que es el que compra, paga y hace lo que quiera con eso. Y mira una cotización acá y mira lo que el gerente plantea, lo está poniendo por encima de la cotización que se presentó en el sector público. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese man elevó eso? Ahí hay un hallazgo. Sí, hay un criterio normativo. ¿Cuál es la norma que permite que se tenga que regir ese pago hacia un proceso claramente identificado, ¿sí? Hacia ese proceso y no se puedan elevar y qué consecuencias trae que él haya elevado o no haya hecho el proceso con la norma aplicable, ¿sí? Y cuál es la situación, pues, que describe el proceso, ¿sí? Para encontrar el hallazgo. ¿Cómo se explica eso que ustedes observaron? Que, por ejemplo, el gerente elevó costos. ¿Cómo lo identificaron? ¿Cómo lo vieron? ¿Listo? Y ya, ese es el trabajo. No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta, ¿sí? Ahí están los pasos, la elaboración del documento, relación de hallazgos bajo la norma, ¿sí? Ley 43 de 1990, decreto 2649 de 1993, ¿sí? Todo aquí está como debemos regirnos en el documento final, pero no es tan complicado. El trabajo realmente lo que quita tiempo es mirar la norma y encontrar que el hallazgo se rija bajo alguna política o una norma que ustedes crean que sea correctiva o que dé lugar a un hallazgo, porque pues pueda que ustedes crean que es un hallazgo, pero cuando estén revisando las normas se den cuenta que esté bien, entonces no nos sirve, ¿sí? Y listo, chicos, no sé qué otra pregunta quieran hacerme. Con eso terminaríamos eh, Sí, para la fase ahí, 3. ahí- sí, profe, ahí dice, también en el cuadro de Excel dice que evidencias, documentos, fotografías, registros. Ahí en este caso, ¿qué podemos poner? Listo, por ejemplo, documentos te vas a la norma, ¿sí? Entonces vas y le colocas el link de la norma, o colocas el libro, o colocas la referencia de la norma, ¿sí? Si es fotografías, por ejemplo, que no se hacen los mantenimientos correctivos, ¿sí? Entonces que el informe no muestra unos mantenimientos correctivos que se deben hacer a la maquinaria. Entonces vos vas y pones la maquinaria, ¿sí? Y pones cómo se debió haber hecho el mantenimiento. ¿Listo? ¿Qué otra fue que me dijiste? Los testimonios. Bueno, ese ya es cuando usted ya está revisando y hay testimonios, por ejemplo, en esa auditoría que son falsos, ¿sí? O eso que le preguntaron al gerente que por qué había subido los costos y entonces el gerente mintió, ¿sí? Entonces ese es un testimonio que se lleva para poder corroborar la información. El gerente dice que se aplicó de acuerdo a la normatividad de tal, ese es un testimonio de él, pero se evidencia que en la norma es todo lo contrario, es decir, que el gerente está dando un testimonio falso, ¿sí? A eso se refiere, Ok, profe. ¿vale? Gracias. Listo. Listo. No sé, vamos a revisar acá en el chat. En el chat no me han colocado, porfa, colóquenme el grupo. El grupo
para no tener que ir a revisar uno por uno ahora, sino el grupo, ¿todas son del mismo grupo? No. Sí, creo que El todos grupo, somos del mismo grupo porque yo les escribí que estábamos en la reunión a mi grupo. Helen, Luisa Pues, Fernanda, profe, yo tengo una pregunta. A mí me aparece 2201, ese es el grupo, ¿verdad? no, el grupo, ese ¿Cuál? es el periodo. El grupo, Ah, venga, yo les muestro. El grupo es 87, venga, ya les muestro acá cómo aparecen los grupos. Los grupos es, por ejemplo, el grupo 100, la materia es 10, 60, 14. Hay grupo 100, hay grupo 81, 87, 95 y 96. ¿Sí? Entonces, ¿a qué grupo pertenecen? Creo que ya me ha dicho que 87. Vamos a mirar. Profe, el 81. ¿Al 81 todas? 81. Sí, creo que todas somos del mismo grupo. profe, ¿y Listo, eso dónde chicas. se ubica? ¿Cómo? No, ¿En esta es mi dónde puedo plataforma. saber cuál es? Esta es mi plataforma, pero eso te sale a ti arriba, donde dice grupo 106014-87. Arribita sale. A mí me sale 106014 a 2201. No, ese es el periodo. Ese es el Bueno, periodo. Venga, yo les confirmo antes. para validar. Mm, participantes acá. Ah, ya. En el foro es donde aparece el grupo. Ajá, en el foro. 81, sí, profe. Listo. Entonces al grupo 81 yo le voy a dar 10 puntos por asistir a las IPAs. ¿Sí? A todo el grupo. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Gracias. Bueno, chicos, con eso terminamos las IPAs. Gracias por participar. Espero en los foros participen más activamente porque eso también incide mucho en la calificación. ¿Listo? Sí, profe.